Ideas que transforman, voces que conectan. Esto es Conecta Ideas y yo soy Héctor Delgado Paniagua. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para conversar sobre las ideas que están dando forma a la arquitectura de todos los días. Esa que habitamos, que consumimos y que sin darnos cuenta nos transforma. Hoy me conecto con Perla Sánchez Uriarte para reflexionar sobre cómo la financiarización de la vivienda ha impactado la vivienda cotidiana de familias en ciudades como Managua y Ciudad de México. Este episodio se titula De la casa propia a la deuda perpetua, una mirada a la financiarización de la vivienda en América Latina y forma parte de la serie La arquitectura nuestra de cada día, donde conversamos sobre los espacios que habitamos y las decisiones, visibles e invisibles, que les dan forma. Perla, qué gusto tenerte aquí en Conecta Ideas. Bienvenida. Gracias por aceptar Gracias. la invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí Desde México. desde la Ciudad de México para el mundo. Desde León, Ciudad Desde de León, México para el mundo. Nicaragua, nací en León, Nicaragua y ahora Paisajes. viviendo en Ciudad de México. Sí. Perla, aquí tengo, sos doctora en arquitectura y urbanismo, investigadora en temas de vivienda social, vivienda en general, y ciudad con una mirada crítica sobre cómo estos procesos se están transformando en América Latina. Actualmente sos investigadora postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, combinando la academia con la consultoría, trabajando con gobiernos y organismos internacionales. ¿Es así? Así es. Durante años nos han dicho que tener casa propia es sinónimo de estabilidad, de progreso, incluso de libertad, y que endeudarse era el camino lógico, casi inevitable, para asegurar nuestro futuro. Vos has estado investigando sobre algo que está presente en muchas ciudades de América Latina y en nuestras vidas y que no lo decimos: la relación entre vivienda, deuda y poder. En años recientes he estado em, trabajando como tema de investigación la financiarización y específicamente la financiarización de la vivienda y su impacto en la vida cotidiana. Y bueno, yo creo que sería importante comenzar hablando un poquito acerca de qué es la financiarización en términos bastante sencillos, Sí, por porque favor. realmente, porque realmente es un concepto complejo y además relativamente reciente y del cual se habla normalmente, además, únicamente en círculos académicos. Por ejemplo, hay conceptos que tuvieron inicios similares al concepto de financiarización que ahora han cobrado cierta popularidad y con esa popularidad se ha empezado a hablar de ellos en otros círculos. Por ejemplo, el concepto de gentrificación, ¿no? Sí. Que ahora parece tan común o de uso común. En cambio, el de financiarización aún no alcanza, digamos, esos términos. Y bueno, para explicarlo de forma relativamente sencilla, este es un concepto que está siendo utilizado con frecuencia en la investigación entre geógrafos, entre científicos sociales, y a menudo se utiliza para referirse al creciente poder y dominio de las finanzas y de las instituciones financieras en la vida económica, en la vida política, pero también en la vida cotidiana. Esto es como ver todos estos aspectos como un producto financiero. Sí, hay una investigadora muy famosa en Estados Unidos llamada Greta Krippner y ella ya en términos un poco más complejos señala que la financiarización es un proceso de acumulación en el que se obtienen beneficios, es decir, ganancias, esta vez más a partir de los canales financieros que a través del comercio o de la producción de mercancías. Es decir, antes, en los procesos de acumulación, las ganancias se obtenían a través de crear un producto específico tangible. Ahora lo que estamos viendo es un proceso de acumulación en el que los beneficios financieros se van a obtener a través de canales financieros, que normalmente no son tangibles. No sé si me explico en ese sentido. Entonces, en el caso de la vivienda, antes el negocio era producir una vivienda y venderla. Ajá. Ahora es, las ganancias se obtienen en finanzas, en mercado, en banco. Exacto. Las ganancias ahora se obtienen primero porque se están produciendo viviendas
a grandes escalas. Esto seguramente lo han tratado ustedes en algún otros episodios del podcast. Esa escala facilita, obviamente, también que las ganancias se multipliquen, ¿no? De una forma que a veces escapa a nuestra comprensión, pero sobre todo porque la producción de estas ganancias está mediada por el sistema financiero. Y entonces las ganancias se van a obtener a través principalmente del crédito, y el crédito va a generar intereses y va a generar comisiones. Esto, en sistemas como como el nuestro en Nicaragua, por ejemplo, que estamos hablando de una financiarización que todavía está basada en bancos, esa es la principal forma en que se producen los beneficios financieros de la producción de vivienda, ¿no? Hay un involucramiento cada vez más amplio del sistema financiero, en este caso, como te decía, ¿no? Comisiones, intereses, etcétera. Te puedes poner a pensar, ¿no? Comisiones por apertura de un crédito, comisiones por, a ver, ahorita se me escapa, pero hay una serie de comisiones asociadas a solo el hecho de aperturar un crédito. Y Y cuando después, tenés el crédito, te salen otras que van ajá, te hacen los, ¿cómo se llaman? Los avalúos para ver cuánto la el propiedad y los avalúo, gastos, etcétera, ¿no? mantenimiento, sí. Están los intereses, tasas que pueden ser fijas o pueden ser variables. Entran en juego el tema de, en nuestro caso, la tasa de cambio, las fluctuaciones en la tasa de cambio. Si te pasaste 2, 3, 4 días de la fecha que tenés Mora, estipulada, entonces tenés intereses por mora. Entonces, ahí vemos cómo ha cambiado esa lógica, por un lado, pero hay otros países donde la financiarización ya no necesariamente es una financiarización basada en la banca, sino una financiarización basada en los mercados abiertos o en la bolsa. Entonces, ahí hay otras formas de especular y de producir beneficios financieros a través de canales invisibles y que a la mayoría de la población le cuesta entender porque no somos economistas, no somos financieros, etc. esa idea que nos vendieron de la casa propia, aunque endeudados, ¿en qué momento se empezó a instalar en nuestras sociedades como una alternativa viable? Esa pregunta realmente es buenísima. No tiene una respuesta corta, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo enorme con capacidad de síntesis para poder responderla, ¿no? Sí, Lúzcase. yo creo de que la idea de que la hipoteca es la forma más inteligente de acceder a la vivienda, claro que no surgió de manera espontánea, ¿no? Fue el resultado de un proceso de lo que David Harvey, que es un geógrafo, llama construcción de consentimiento político. ¿Y qué es la construcción de consentimiento político? A esto podemos sumarle otro concepto de Gramsci que le llama sentido común, y no sentido común como normalmente entendemos esa palabra como buen juicio, ¿no? Sino como de un sentido compartido en común. O sea, ¿qué es lo que creemos como sociedad, ¿no? Usando esos dos conceptos podemos entender que cuando hablamos de esta construcción de consentimiento, nos vamos a referir a cómo ciertas ideas van a lograr legitimarse socialmente y convertirse entonces en sentido común. Es decir, se vuelven parte de lo que llegamos a considerar normal, de lo que llegamos a considerar racional. ¿Y esto cómo ocurre? Bueno, ocurre a través de discursos, ocurre a través de narrativas, de instituciones, de prácticas que van moldeando nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, los medios de comunicación, ahora las redes sociales, ¿no? Las escuelas, los gobiernos, los organismos internacionales que van a difundir valores y los van a presentar como universales hasta el punto de que terminamos aceptándolos como verdades que son incuestionables. No podemos pensar otras alternativas porque ya eso se transformó en una verdad incuestionable. Por tanto, si esto lo llevamos a la lógica de la vivienda, entonces podemos entender cómo se construyó el consenso en torno a la hipoteca. Y esto ocurrió más o menos, años más, depende de dónde estemos en Latinoamérica y en otros países del mundo. Esto se dio en lo que se conoce como el tránsito entre el Estado benefactor hacia el Estado neoliberal, perdón. ¿Y en qué Entonces, años? eh, para nosotros, en Nicaragua. América Latina, Ah, ajá. entre los 80 y los 90, Ujú. pero a nivel global, digamos, puede haber ocurrido eh, a finales de los años 70, inicio de los años 80.
pero nosotros particularmente en el caso de Nicaragua entramos un poquito después, ¿no? Ya hasta en los años 90. Entonces, en este tiempo, los organismos internacionales, las multilaterales de crédito, promovieron la idea de que el crédito hipotecario era la vía moderna, era la vía racional para abordar el famoso déficit habitacional, Y lo ¿no? mezclaron con subsidios y Exactamente, una serie de estrategias, ¿no? sí, Que a las cuales tuvieron que plegarse los estados latinoamericanos, que normalmente somos estados empobrecidos, subdesarrollo, ¿no? Entonces, a la gente, ¿no? Se le dijo que endeudarse para comprar una casa era sinónimo de progreso, era sinónimo de seguridad, y entonces que el Estado, si en algún momento lo hizo, porque hay que también tener claro de que no todos los estados en América Latina estuvieron en la capacidad de construir vivienda para su ciudadanía, entonces deberían de dejar de hacer eso, ¿no? Y deberían de convertirse en facilitadores del mercado, en este caso el mercado habitacional. Y este discurso se reforzó con la promesa de que la vivienda no solo era un derecho social, que está declarado además en las constituciones de nuestros países, sí. sino que además la vivienda tenía que tomar otros roles, por ejemplo, motor de la economía y un instrumento de, para la superación de la pobreza, que es otro elemento discursivo importante en estos años, ¿no? Hay que tomar una serie de medidas para la superación de la pobreza. Una de ellas es que la gente tenga acceso a la vivienda, pero ese acceso se va a dar a través del mercado abierto, habitacional, y a través principalmente de una vía privilegiada que sería la hipoteca o el préstamo hipotecario. Entonces, no sé si puedo Sí, seguir hablando. claro, sí, sí, sí. Entonces, esa vivienda propia y ese sueño de la casa propia, ese símbolo de éxito, ¿no? De estabilidad familiar, se convirtió, ¿no? En un endeudamiento de 20, 25, 30 años, en el caso, por ejemplo, de México. Y eso se convirtió en un elemento casi natural, parte de la vida cotidiana. Y en lo que en realidad estaba sucediendo es que se estaba privatizando el acceso y ese derecho social de la vivienda se transformaba casi en un derecho, pero al crédito y a la posibilidad de tener un hogar, pero en dependencia de tu capacidad de endeudarte. Ahí me llama la atención algo que leí en las notas que te pedí antes de este tema, porque es uno de los temas que teóricamente me resulta complejo, porque como bien decías, me faltaron 5 años, como decía un buen amigo, de estudiar finanzas y economía. Pero me llamaba la atención que decías que la deuda hipotecaria condiciona las decisiones laborales y familiares de quienes las asumen. ¿Eso cómo sucede? Puede ocurrir de varias formas. Y bueno, para contestarte esta pregunta, me voy a apoyar en un testimonio de, bueno, aquí vale hacer un paréntesis. Nosotros, y cuando digo nosotros, es yo en este caso trabajo con un investigador mexicano, el doctor Luis Salinas Arriortúa, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es geógrafo y trabajamos un artículo que se publicó en el 2023 en el que hicimos entrevistas semiestructuradas a personas u hogares endeudados de la Ciudad de Sí, México y de Managua. En este caso nosotros seleccionamos a los entrevistados, eran propietarios de vivienda, propietarios entre comillas, ¿no? Porque en realidad están son pagando. tutores hipotecarios. Sí, La vivienda todavía no es de ellos, que tuvieran al menos 10 años de haber adquirido su deuda hipotecaria. En general, fueron personas entre 30 y 50 años con un empleo formal, con ingresos entre 3 o 10 veces el salario mínimo. ¿Y qué es lo que buscaron esas entrevistas? Facilitar una conversación fluida, ¿verdad?, con las personas para poder entender por qué era para ellos importante la vivienda en propiedad, cuáles eran las formas disponibles que ellos encontraron para tener acceso a la vivienda. Y en este caso específico, la forma fue crédito, deuda, y cuáles estrategias desarrollaron ellos como individuos o como familias para el cumplimiento del pago de la deuda hipotecaria. Estas entrevistas nos dieron a nosotros una idea bastante clara de cómo se vive esta lógica. Nos dimos cuenta es que la deuda hipotecaria condiciona de manera muy concreta las decisiones laborales y las decisiones familiares de quienes asumen esa deuda. Michel Foucault nos habla de algo que él denomina gubernamentalidad, que es
el gobierno de las conductas. En este caso, el gobierno de las conductas de nosotros como seres humanos, ¿no? Y entonces él entiende la hipoteca como una tecnología, así le llama él, que puede regular conducta y que puede organizar la vida cotidiana. Cuatro, a través del, digamos, de la perspectiva Foucaultiana, los investigadores actuales podemos entender la hipoteca como eso, como un instrumento, como una tecnología, como decía él, capaz de regular la conducta de los seres humanos y de organizar o reorganizar nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? En el plano laboral, el pago mensual de la hipoteca te va a obligar a cuidar de tu empleo. Si ya lo cuidaba, porque en nuestras realidades, sea Nicaragua o sea México, nos toca cuidar el empleo. Entonces, ahora un poco más, aunque ese empleo no esté bien remunerado o aunque ese empleo no sea tan satisfactorio. El miedo a perder la casa va a disciplinarte como trabajador y entonces vos vas a priorizar la estabilidad sobre la movilidad, sobre optar por algún riesgo, ¿me entiendes? Voy a aplicar otro trabajo, porque a lo mejor eso como que está más alineado a las metas que yo tenía, ¿no? Más de joven o hace 10 años o a lo que realmente yo quiero o aspiro. Pero ¿sabes qué? Mejor no, porque ¿qué pasa si en ese proceso no encuentro la estabilidad que necesito para poder continuar pagando mi hipoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente que acepta doble jornada o empleos adicionales para poder asegurar el ingreso. En otro caso, hay gente que emprende, o sea, que buscan pequeños emprendimientos para complementar los recursos y todo esto va a impactar directamente en el tiempo o en la energía que vos tenés disponible, tanto para vos mismo como para tu familia. Y bueno, en el ámbito familiar, la deuda va a reorganizar incluso tus proyectos vitales. O sea, hay gente que va a restringir, perdón, gastos en educación, gastos en salud, gastos en vacaciones, ocio, que es tan importante. Tal vez alguien me va a escuchar y va a decir, pues obviamente la vivienda está por encima de eso, pero el ocio es sumamente importante para el ser humano y a veces no lo entendemos, ¿me entendés? O sea, Totalmente, te escucho y me identifico plenamente. Además que en este podcast también abordamos el tema de la vida y hablamos de la necesidad de ese espacio, del momento, el tiempo que dedicamos al bienestar personal, familiar, no exactamente, solo a las cosas. Entonces, cuando vi eso, me impactó. Y otro tema que me llamó muchísimo la atención escucharte ahorita, que decís son familias que no son propietarias de la vivienda, son deudores. Y eso sí, muchas veces, hasta en las estadísticas en Nicaragua, dice, Nicaragua tiene un alto porcentaje de familias dueños de propietario. viviendas, propietarios de viviendas. Pero no se dice cuántas están siendo aún pagadas, que no son Ujú, propietarios plenos. Me llamó mucho la sí. atención eso. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Así como empezás a restringir gastos en educación, en salud, en recreación, el ocio, ¿verdad? Que es tan importante para acá, todos los seres humanos, también hay gente que va a retrasar decisiones vitales, ¿no? Como tener hijos, como mudarse, como irse a estudiar a otro país, por ejemplo. Y poco a poco vamos interiorizando la idea de que ser un buen ciudadano es ser un buen deudor, o en palabras Nica, ser un buen pagador. Y la vida cotidiana se va a ajustar a ese calendario de pago. Va a girar pues, casi todo en torno a la hipoteca. Y ahora puede ser que alguien escuche este episodio y diga, bueno, tengo una hipoteca y a mí no me pasa eso. Probablemente sos una persona o una familia cuyos recursos son suficientes para asumir esa carga financiera. Sin embargo, no es la realidad de la mayoría de los deudores hipotecarios. Ahora, la gente puede pensar, no, eso lo está diciendo ella, pero quiero compartir el extracto de una entrevista, un testimonio, ¿no? Que nosotros recogimos de una muchacha en Managua. Eh, y ella nos decía, pues yo siento que la deuda es un esfuerzo necesario. Dejar de pagarla sería como echar en saco roto todo el sacrificio de 10 años, porque si yo incumplo con los pagos de la casa, el banco no tiene piedad y me la quita. Prácticamente sería dinero perdido. Sería como haber estado alquilando todo este tiempo. Para poder pagar he tenido que sacrificar muchas cosas, incluso en la parte del estilo de vida. Vos sabés, calzado, ropa, alimento, hasta en el ayudar a mis padres que ya son bastante mayores, ancianos.
En general me limito mucho. El servicio de vigilancia lo tuve que eliminar. Así es que vivo con incertidumbre, con miedo de que un día se metan a robar a la casa. También en el transporte. Antes yo podía irme en taxi al trabajo, darme el lujo algunas veces por semana. Y hoy no, porque cada peso cuenta. Por ejemplo, yo no puedo ir al cine porque pienso que solo la entrada ya son $10. Sí. Bueno, me hubieras entrevistado a mí, te hubiera dicho eso mismo. Y me imagino yo que sin querer evidenciar a mis vecinos, muchos pasan por eso, ¿no? Y lo quiero sumar a otro punto, ese tema del disciplinamiento social. Ah, ok, no. Cómo uno se mentaliza y al final es una masa de gente, porque estoy pensando aquí, yo vivo en una urbanización que son 2.000, 3.000 viviendas, que me imagino que el 70, por no decir el 80%, está pasando la situación de ese caso. Yo creo que esa es mi vecina en la que entrevista. No, no No, vive, no, no. no vive ahí porque yo sé dónde vivís y esta muchacha no vive ahí. Pero Ah, bueno. para que te des cuenta, No, es que no es tanto porque la conozca, es no, porque... yo sé lo que te quiero decir de que es una situación cotidiana, o sea, Exacto. se vuelve parte de la vida de mucha más gente de la que podemos imaginar. Mira, para poder hablar de la deuda como una forma contemporánea de disciplinamiento social, sí nos fue útil como recordar los planteamientos de Foucault. Y Foucault básicamente lo que trabajó es cómo las instituciones modernas, como las prisiones, los hospitales, las escuelas, van a moldear la vida de los individuos y van a lograr determinar qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal. Foucault acuñó una serie de conceptos que nos ayudan a entender esto y sobre todo a entender cómo se ejerce el poder. Y normalmente cuando no conocemos estas perspectivas, creemos que el poder solo se ejerce desde arriba, de forma vertical. O sea, que solo se ejerce desde la figura de un gobernante, de un soberano, etc. Pero Foucault plantea que si bien fue así en algún momento de la historia, lo cierto es que el poder también se puede entender a través de las relaciones y se puede ejercer a través de las relaciones y de diversos dispositivos que regulan la vida cotidiana. Él plantea, el poder no se ejerce únicamente desde arriba, sino a través de estas relaciones, de estos dispositivos y de prácticas que van a regular nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, la deuda hipotecaria actúa como dispositivo de este otro concepto que te había comentado hace rato de gubernamentalidad, que es el gobierno de las conductas. Entonces, va a condicionar las conductas, va a organizar tus rutinas y va a moldear tu subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Que también es otro concepto bien interesante. Es cómo nos convertimos en sujetos. O sea, un proceso que ocurre a través de normas, de instituciones, de discursos, de prácticas, que nos dicen cómo comportarnos y vernos a nosotros mismos. ¿A qué vínculo esto? De lo que vos me decías, me pareció interesante, me decías cómo dijiste propietarios, pero que en realidad son deudores hipotecarios. Entonces, la gente, su subjetividad es, ellos se consideran propietarios, Sí, pero la realidad es que sos un deudor hipotecario, ¿me entendés? Entonces, pero los discursos, la narrativa hegemónica, directamente. las prácticas te dicen, vos sos un propietario, sos exitoso, sos ordenado, sos organizado, y cuando pagás tu hipoteca puntual, Sos un ciudadano sentite orgulloso de vos mismo, sos un ciudadano, un buen ejemplar. ciudadano, entras Sí, dentro del rango de la normalidad, de la racionalidad. El que no lo hace, no lo es. Eso es lo que, como lo que trata Foucault, ¿no? sí. Estaba recordando, yo estuve trabajando un tiempo en un observatorio urbano habitacional y una de las cosas que hacíamos era revisar el tema del crédito hipotecario. Ujú. Entonces, era la cartera más sana. Entonces, de alguna manera, el sistema bancario dice, ay, coloco créditos, mi cartera de crédito se crece, tengo una cartera sana donde todo el mundo paga y está, es un buen indicador para el sistema financiero. A Sí, costillas de la gente que vive eso que estábamos diciendo. exactamente. Y si vos, ahorita, yo recuerdo ahorita vagamente cuando empecé, no, creo que fue unos años antes de empezar incluso, creo que por ahí me nació el interés de estudiar el tema de la financiarización.
revisé algunas estadísticas y Nicaragua tenía la cartera hipotecaria, si no me equivoco, más sana de Sí, Centroamérica. sí, te digo, ese era uno de los casos Sí, que se sacaba como un hecho relevante, motivo de orgullo, la cartera sana en hipoteca, y decir eso. Y te decían todavía, el crédito, hay un alto porcentaje de participación de la mujer, es buena pagadora, y todo ese discurso de que la ciudadana ejemplar que paga. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una familia asume una hipoteca, adquiere una obligación que va a disciplinar su vida. Entonces, el pago mensual se convierte en el eje casi que de todas tus decisiones, ¿no? Vas a restringir gastos, vas a cuidar el empleo para no perderlo, vas a reorganizar tus proyectos familiares y vas a interiorizar la idea esa, ¿no? Buen pagador, buen ciudadano. A esto se le ha llamado, para complementarlo, ya que estamos digamos que en este momento de la historia que podemos entender como la financiarización, se le ha llamado gubernamentalidad financiera como para actualizar ese término y adecuarlo, ese término Foucaultiano, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el crédito va a sustituir tus derechos sociales y se va a convertir en una forma de gobernar las conductas de la gente. La deuda hipotecaria, disciplina porque normaliza una forma de vida, ¿no? Trabajar para pagar, postergar tus proyectos vitales hasta que estés más listo, hasta que tengas un poco más de dinero, hasta que estés un poco más estable y vas a asumir que el éxito va a estar ligado a la propiedad privada y en este caso una propiedad privada financiada por el banco, ¿no? Hay un investigador llamado Paul Langley que habla precisamente de esto, un investigador que trabaja temas de mercados financieros y de procesos de financiarización. Y entonces él dice, el endeudado se percibe como alguien responsable y exitoso, distinto, que es lo que decía un poco el testimonio que te compartí anteriormente de una de las entrevistadas, distinto a aquellos que rentan o alquilan. La persona que renta o alquila, y seguramente vos te vas a poder acordar de algún familiar, de algún amigo, ¿sí? ¿Viste? No se compra casa, pero ahí está rentando, ahí está tirando el dinero en saco roto, ahí está malgastando, tirando el plata por la ventana, a ver, no sé, un término más nica para describir eso, ¿no? Mira, Está, estás describiéndome a mí hace cuántos años, hace 15 años. entonces, el que incumple, digamos, lo que se entiende como normal queda como al margen de la sociedad. O sea, una persona que está sujeta a la crítica social, a la crítica familiar, porque no es capaz de asumir una responsabilidad, de autogestionarse para poder cumplir con, en este caso, con su deuda hipotecaria para poder tener acceso a la propiedad privada y ser una persona exitosa. Fíjate que estoy vinculando este tema, que nunca pensé. Yo sé que todo está conectado, es mi lema en este podcast, Sí. pero tengo un episodio sobre el éxito. Y no Ujú, estamos hablando sobre casualmente en qué radica el éxito personal. Estamos ujú, así que lo estamos vinculando a eso. Y en lo sí. que has investigado, Perla, ¿existen alternativas para poder acceder a una vivienda sin llegar a estar endeudada, sin estarse endeudando? Mira, yo creo que ahí es un tema en que quizás los investigadores fallamos un poco, que es que normalmente nos concentramos como en la problematización, ¿no? Porque como estos son temas que se perciben como tan normales, precisamente por todo lo que comentamos inicialmente, ¿no? ¿Qué de problema tiene que exista, o sea, la hipoteca? A ver, el problema no es que exista la hipoteca, ¿no? El problema es que nosotros vivimos en países y en sociedades sumamente vulnerables en términos económicos, en todas las Sí, dimensiones. Entonces, adquirir una hipoteca inserta un grado más de vulnerabilidad personal y familiar y por tanto como sociedad. Entonces, la hipoteca como tal no es el problema es las condiciones en que nosotros asumimos esos compromisos en cuanto a deuda. Y entonces nosotros lo que hacemos es tratamos de problematizar para que si en algún momento alguien lo lee y diga, o sea, yo estoy viviendo esto, esto sí existe y no me había dado cuenta que realmente podía ser un problema y a veces fallamos o carecemos de la búsqueda de alternativas. Yo, por ejemplo, trabajo normalmente temas de problematizar y evidenciar situaciones que a veces parecerían que son muy evidentes, pero que realmente no, para la gente en general no lo son. Sin embargo, yo creo, aunque no soy la más experta en el tema de alternativas, y otro elemento importante también aquí,
es que cuando existe un discurso o una narrativa que se convierte en hegemónico y hay un proceso profundo de formación del consentimiento político, uno queda a veces hasta inhabilitado de pensar en alternativas, porque es que vos no te imaginas que existan otras alternativas que no sea la hipoteca. Es que vos no te imaginas, por ejemplo, ya entrando en otros temas que también yo trabajo como parte del estudio de la financiarización, vos no te imaginas de que hay otra forma de acceder al bienestar futuro, o sea, por ejemplo, a temas de jubilación, a temas que no sea por la vía privada, porque tu experiencia te dice de que la vía pública no te va a garantizar ninguna estabilidad, por ejemplo. Sí. Entonces, eso a veces, eso mismo nos imposibilita pensar otras alternativas, pero realmente sí hay alternativas para producir vivienda o garantizar la vivienda sin reproducir estos ciclos de endeudamiento. Eh, y yo creo que lo importante aquí es iniciar pensando en que el crédito no es la única vía. El crédito hipotecario no es ni debería ser la única vía. Existen otros caminos. Nos pueden permitir acceder a una vivienda digna sin quedar atrapados en estos ciclos de deuda perpetua. Y aquí quiero, antes de referirme a las alternativas, hablar de por qué se dice deuda perpetua, porque cuando vos te endeudas con una vivienda, y eso también lo hemos visto en las entrevistas, el tema es que para poder cumplir con el pago de tu deuda hipotecaria, si no tenés los recursos realmente suficientes para hacerlo, o si se viene cualquier inconveniente de la vida, ¿no? Te enfermaste, te hospitalizaste, tus papás se enfermaron, tuviste que tenerlos hospitalizados una semana y demás, y ahí se acabó el delgadito colchón que tenías para poder pagar y quizás atender algún tema de emergencia. Entonces, lo primero que hace la gente no es ir a pedirle prestado dinero a su familiar, a su amigo. Lo primero que hace la gente ahora, que la gente que tiene ya acceso al crédito, es endeudarse más Crédito de en consumo, crédito una tarjeta. o en Sí. crédito de consumo y en crédito que no está respaldado como la hipoteca, ¿no? O sea, Sí. entonces, también se ha comprobado que lo que hace, otra de las estrategias es vivir del crédito. Entonces, pagas tu cuota, pero el resto de los gastos de tu vida diaria probablemente lo termines asumiendo con crédito de consumo. Y eso lo que va es eso, reproducir como una deuda que no termina nunca. Entonces, por eso hablamos de deuda perpetua. Pero bueno, hablando de las alternativas, bueno, vos creo que vos también las conoces bien, las cooperativas de vivienda. Hay países, o sea, Nicaragua es un país con una experiencia rica en cooperativismo, pero que parece que ha quedado en el olvido, ¿no? Pero hablar de cooperativas de vivienda hay que referirse, por ejemplo, a Uruguay. Entonces, las familias se organizan colectivamente para construir, para gestionar sus hogares, y no es una estrategia centrada en el crédito o en la deuda como tal de manera individual, sino centrada en el compartir esfuerzos, apoyarse en valga la redundancia, en apoyos estatales, y eso va a reducir los costos y va a fortalecer lazos de solidaridad, ¿no? Otra opción que también vos conoces bien es la autoproducción asistida, que va a permitir a las familias construir sus casas de forma progresiva. También hay experiencias de eso en Nicaragua. Lo que pasa es que ahora no son visibles, ¿no? O se consideran no deseables, porque a lo mejor no es la calidad de vivienda a la cual la gente aspira, que eso también ha sido moldeado a través de los medios, a través de las redes, a través de todo, ¿no? Especialmente con Verónica Mora estuvimos hablando de la construcción por etapas y se hablaba de esa percepción del que el que construye por etapas va mal, va mal en la vida porque no tiene para Es comprar la casa, pobre, es pobre, ¿sí? Y en sí, realidad es una estrategia que se puede utilizar en cualquier retrato económico. exactamente. Este modelo evita la carga de la hipoteca a largo plazo y se adapta mejor a las necesidades reales de cada hogar, porque no todos los hogares están conformados por un papá, por una mamá, por un hijo, un Sí. perrito, o dos hijos, un papá, una mamá que alcanzan una casa de 45 metros cuadrados. Sí, o sea, hay, especialmente en nuestras sociedades, las familias no tienen necesariamente esas características. Y significa Entonces, justo una adicional a lo que están pagando hipoteca y se endeudan para ampliar. ajá, Viven chico, exactamente. en Ah, y vez de... para comprar carro, porque además la urbanización está lejísimo de la Sí, ciudad como tal, entonces sí, de endeudar además para comprar un carro y después la gasolina y después, o sea,
Sí. una cosa interminable, ¿no? Entonces, también otra alternativa que tampoco, a ver, y todas estas alternativas que yo estoy comentando, no necesariamente porque sean perfectas, ¿no? Yo creo que todas son susceptibles a la mejora y también son susceptibles, y esto es importante, a perder su carácter social y de convertirse en un producto más del mercado inmobiliario. Y eso es como que hay que estar atentos en eso, ¿no? Otra alternativa podrían ser los subsidios directos, es decir, que el Estado apoye directamente la construcción o la construcción de vivienda en alquiler. Estos recursos son limitados, normalmente pueden terminar absorbidos por la lógica del mercado, pero muestra un camino distinto. Y ese camino distinto es que el Estado realmente podría estar en capacidad de garantizar vivienda sin necesidad de empujar a la familia a la deuda o al endeudamiento. Porque las primeras alternativas que vos mencionabas estaban dirigidas a vivienda propia, pero el Ujú. alquiler también sigue siendo una alternativa viable. Sí, sí, el alquiler sigue siendo una alternativa viable. Se encuentra con dos grandes obstáculos. Uno, el hecho de que ha habido todo un proceso de construcción como de una serie de estigmas alrededor del alquiler. Y no solo en nuestras sociedades latinoamericanas, incluso, por ejemplo, en el mismo España, en Europa y demás, para poder colocar sí, para poder colocar la vivienda en propiedad individual y a la cual se accede a través de préstamos hipotecarios, tuvo que haber antes un proceso de ataque al alquiler. Entonces la gente ya no ve el alquiler como una forma deseable o a lo que se aspira, no. Al contrario, es algo que normalmente, constantemente nosotros mismos estamos atacando, ¿no? Lo que decíamos, estás botando tu dinero, cómprate tu casa. ¿Cuántos años llevas alquilando? Y podrías ya con ese dinero ya te hubieras comprado tu casa. Tú eras la Entonces, prima, la ajá, prima. exactamente. Exacto. Y otra opción también, ya como entrando como en temas más de arquitecto, la posibilidad de construir vivienda de bajo costo con materiales innovadores, sustentables, técnicas innovadoras, materiales locales, ¿no? O sea, de manera que la vivienda sea un poco más barata. Pero ¿qué pasa con esto? Que igual va a enfrentarse a otros temas, por ejemplo, el encarecimiento del suelo y también el hecho de que son iniciativas que fácilmente eh, pueden perder su carácter social, o sea, y pueden ser absorbidas por el mercado rápidamente, y entonces ahí se pierde como la intención inicial de que sean accesibles a la mayoría de la gente con la idea de no perpetuar estos ciclos de endeudamiento y que sea vivienda realmente vivienda accesible, vivienda de calidad, pero además el otro reto ahí es que estén bien ubicadas eh, y que en la ubicación, que ya sabemos nosotros como arquitectos, como urbanistas, que es clave, no sea también un determinante que va a impactar negativamente sobre tu vida cotidiana. Y ahora llegamos a la idea para conectar. Antes de cerrar un episodio de Conecta Ideas, siempre le pido a la persona invitada una idea para conectar con quienes nos escuchan. Así que, Perla, me gustaría que compartas una idea para conectar con nuestra comunidad, una reflexión, un aprendizaje que quisieras dejar sobre este tema de financiarización de la vivienda. Bueno, yo creo que sería importante ver cómo hicimos un recorrido ahorita en este tiempo que estuvimos juntos, de cómo la hipoteca se instaló como sentido común, cómo la vivienda social o la vivienda en general se puede transformar en un producto financiero y cómo la deuda llega a disciplinar nuestra vida. Y yo creo que lo que hay que dejar claro es que necesitamos hacer un ejercicio de imaginar otros caminos. Todos, o sea, no solo los arquitectos, los urbanistas, los investigadores, los científicos sociales, todos necesitamos tratar de imaginar otros caminos, otras posibilidades, otras alternativas, y que cada vez que pensemos en la vivienda lo hagamos desde la dignidad, desde la justicia y no necesariamente desde la deuda, y que al imaginar estas alternativas también lleguemos a tener la capacidad de cuestionar lo que se nos presenta como normal, como deseable, como racional. Porque el reto, creo yo, está en construir futuros donde la vivienda no sea una cadena de pagos interminable, sino un espacio realmente de seguridad y de vida plena.
Tantas ideas. Eso de siempre estar imaginando alternativas y cuestionarnos lo que se nos impone como está. Así que hoy estuvimos hablando de vivienda, pero en el fondo hablamos de cómo vivimos y de qué tan libres somos y de las decisiones que tomamos todos los días. Así que gracias, Perla, por esta conversación. Bueno, gracias a vos nuevamente. Realmente fue un espacio súper bonito a poder compartir estas ideas con un público más amplio. Las comparto normalmente con la gente con la que trabajo, con mis colegas también investigadores, que te diré que también es un tema que no necesariamente en el mundo académico tampoco es tan fácil de entender, ¿no? Porque al final todos estamos insertos en esta misma lógica. Y entonces es un poco como intentar, sí, de construir muchas de las cosas que pensamos o que entendemos como normales y racionales, ¿no? Entonces, como tener estos espacios de reflexión realmente también son ricos para nosotros quienes hacemos este tipo de investigación. Ya sabes, micrófonos abiertos aquí para vos y Connect Ideas. Fue un gusto platicar con vos. Y muchas gracias a quienes nos escuchan en Connect Ideas, ideas que transforman, voces que conectan. Yo soy Héctor Delgado Paniagua y esto fue Connect Ideas. Nos seguimos viendo.